Buenos días a todos. Encantado de saludaros. Muchas gracias, María, por la introducción. Mi nombre es Héctor Fortea, soy director de negocio en Continia Software y el objetivo de la sesión de hoy es presentaros Document Capture como una solución que puede ayudaros a automatizar la entrada y gestión tanto de facturas de proveedores, por supuesto que es un poco el foco que vamos a poner en la sesión de hoy, pero realmente de cualquier otro tipo de documento que necesitéis introducir en vuestro ERP Navision Business Central. Vamos a comenzar con una pequeña y breve presentación para que podamos conocer un poquito más de introducción sobre quién somos en Continia, qué es lo que hacemos y cómo trabajamos con Document Capture, y luego pasamos ya a ver una demostración funcional de producto directamente sobre Business Central. Así que vamos para allá, comenzamos con la presentación. ¿Quién somos en Continia? Continia es un ISV, un Independent Software Vendor centrado exclusivamente en Dynamics Navision Business Central desde el 92. Nuestros headquarters están en Dinamarca, cuna del ERP, antes incluso de que Microsoft tuviera nada que ver con el producto. Contamos con más de 100 empleados a nivel global, tenemos actividades comerciales en toda Europa, Norteamérica y Asia, y nuestras soluciones están actualmente activas en más de 8.000 licencias de Navision o Business Central a nivel mundial. Y para cada una de estas más de 8.000 implantaciones siempre vamos de la mano del partner, como en este caso de Grupo Tecon, con quien además colaboramos de forma muy estrecha desde hace muchos años, puesto que nosotros no vendemos nunca proyectos directamente a clientes finales, siempre trabajamos a través de canal de partners, igual que hace el propio Microsoft. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que diferencia las soluciones Continia del resto de productos en el mercado? Todas nuestras soluciones están construidas siguiendo este concepto que podéis ver en pantalla, Built Inside Dynamics. Esto, como su propio nombre indica, significa que estamos construidos directamente dentro del propio ERP y, por tanto, completamente integrados con la plataforma estándar de Navision Business Central. Nuestra solución no necesita de ninguna integración adicional, de traer datos de ninguna fuente externa o de conectar con ninguna otra aplicación. Todo lo que ocurre directamente dentro del propio ERP. Esto también supone que la interfaz, la experiencia de trabajo, el día a día para el usuario con nuestra solución es exactamente el mismo del que ya dispone en su día a día con el producto estándar de Microsoft, simplemente pudiendo disfrutar de funcionalidades adicionales. También supone que el tiempo, la complejidad, los esfuerzos necesarios para integrar, para formarse y para sacar el máximo rendimiento de la solución se reducen sobremanera respecto a un producto que no esté tan integrado, que no esté construido dentro y que por tanto requiera de aprender interfaces o menús o patrones de uso diferentes a los estándar del ERP. Una vez más, la implantación, el soporte, la primera línea de ayuda para el cliente siempre es el partner y nosotros estamos por detrás para todo lo que sea necesario. Pasando ya a ver el flujo de Document Capture que veremos en funcionamiento a continuación. En la parte izquierda de la pantalla podéis ver la entrada de documentos. Esa entrada de documentos puede ocurrir de dos formas principales. La primera son documentos que tenemos en formato físico, en papel, los cuales queremos digitalizar utilizando la solución. Para ello, se pueden escanear esos documentos, ya sea con un escáner local o con un escáner en red, mediante la funcionalidad de escaneo incorporada dentro de Document Capture. Al hacer ese escaneo, ese documento original en papel se convierte a PDF y esa copia en PDF se firma de forma automática utilizando para ello el certificado de firma digital del cliente, el cual ha sido cargado previamente durante la configuración de la solución. Mediante ese proceso de escaneo, conversión a PDF y firma cualificada, esa copia en PDF del documento obtiene validez legal de cara a la agencia tributaria, puesto que Document Capture es uno de los softwares homologados en España para lo que se llama digitalización certificada de documentos. Esto es convertir documentos físicos a documentos digitales y poder eliminar la copia original física porque se le dota de validez legal a la copia digital. Esto aplica a facturas de compra, que es lo que vamos a ver hoy en la demostración, o a cualquier otro tipo de documento. Tenemos clientes, muchos de ellos en España, que lo utilizan para digitalizar contratos, escrituras, prácticamente cualquier cosa que se os pueda ocurrir. Básicamente el objetivo es que podamos eliminar cualquier archivo físico de documentos que todavía tengamos a día de hoy. Alternativamente, la otra vía principal de entrada de documentos es recibir los documentos ya en formato digital, habitualmente por correo electrónico o mediante cualquier otro tipo de vía, y que podamos guardar esos documentos, aquellos que no sean recibidos por correo electrónico directamente, en cualquier directorio y crear un trabajo en la solución para que vaya a buscarlos de forma automática y los importe. Por esta vía digital podemos importar tanto documentos en PDF como, a través de una pequeña licencia adicional, documentos también en formato XML Facturae. Independientemente de cómo lleguen los documentos, lo primero que ocurre con ellos es que estos pasan por el motor OCR de reconocimiento óptico de caracteres de la solución, que es lo que veis en el centro de la pantalla. Ese motor OCR, en versiones Navision Business Central On-Premise, puede estar tanto instalado de forma local en el servidor del cliente, que es esta versión que tenemos aquí, como ser un motor OCR en la nube, hosteado y mantenido por Continia. En versiones Business Central Cloud, Software as a Service, la única opción es tener el motor OCR en la nube.
Independientemente de cuál de las dos opciones se escoja, ambas están incluidas en la licencia de Document Capture, en versión on-prem, por supuesto, y no hay ninguna diferencia a nivel funcional. La única diferencia es dónde está el motor OCR. En versiones cloud, como indico, el motor OCR siempre está en la nube. Independientemente de dónde esté el documento, una vez este pasa por dicho motor OCR, comenzamos con el proceso que vemos en la parte derecha de la pantalla, que es lo que vamos a ver a continuación. La primera vez que recibimos un formato de documento, por ejemplo, un formato de factura por parte de cualquier proveedor, vamos a crear una plantilla. Le vamos a indicar a Document Capture qué información necesitamos que nos extraiga para recrear esa factura, en el caso de las facturas, que es lo que hoy veremos, dentro de nuestro ERP. Una vez tenemos esa información extraída, el sistema nos crea una prefactura, la vamos a pasar por un flujo de aprobación para que podáis ver también cómo funcionan las aprobaciones con Document Capture, y una vez el documento está aprobado ya lo vamos a contabilizar y registrar, y a posteriori lo recuperaremos desde el archivo digital. Este es el flujo que veremos en funcionamiento. Por ir cerrando ya, simplemente destacar los principales beneficios que pensamos que incorpora Document Capture. El primero es automatización de la entrada de gestión de documentos para reducir costes, esfuerzos, errores y al final intentar eliminar esos procesos manuales que probablemente nos quitan demasiado tiempo. El segundo, muy importante también lo hemos comentado, la digitalización certificada por parte de la agencia tributaria para descartar la copia en papel de cualquier documento que tengamos en formato físico. El tercero, muy importante, que la solución es adaptable y flexible para ajustarse a prácticamente cualquier casuística. Con esto lo que queremos decir es que más allá de lo mucho que ya hace el estándar de la solución, más allá de los muchos tipos de documento que ya nos permite digitalizar y automatizar, si fuese necesario trabajar con cualquier categoría de documento nueva que todavía no exista a día de hoy en el estándar, la podéis añadir a través de simple configuración directamente por vuestra parte o apoyándoos en Tecon. Si necesitaseis cualquier funcionalidad adicional que a día de hoy no esté todavía incluida en el producto, la solución también es completamente abierta para que bien por parte del cliente, si se tiene la capacidad o bien apoyándose en Tecon y contando con nuestro apoyo por detrás, se pueda desarrollar cualquier cosa adicional que sea necesaria, con lo que la solución es completamente flexible para ajustarse a lo que sea necesario. Y por último, esa completa integración con el ERP, pero esto lo veremos de forma muy visual en la presentación. Y así por cerrar, simplemente mostrar algunas de las principales referencias que tenemos a nivel global. Comentaba al principio que tenemos más de 8.000 clientes en Continia, en su conjunto. Más de 4.500 de esos 8.000 son clientes de Document Capture, es sin duda nuestro producto estrella a nivel global. Y como podéis ver, pues bueno, tenemos un variado de industrias, sectores, tamaños y tipos de empresa, puesto que al final esa automatización de procesos beneficia o aplica igual en un caso que en otro. Pasamos, por tanto, a ver la demostración. Deberíais estar viendo mi escritorio remoto en un instante. Perfecto, pues vamos a comenzar la demo y ya vamos a comenzar en el área de trabajo de Business Central. Lo que estamos viendo en pantalla es un Business Central 14, si no me equivoco, cliente on-premise, y es la versión en la que siempre realizamos las demos en su versión on-premise desde Continia, puesto que es la versión que tenemos en nuestras máquinas virtuales, pero es importante matizar, llegados a este punto, que la solución está disponible desde la versión 370 de Navision hasta la última versión de Business Central en la nube, contando con toda la funcionalidad disponible en todas las versiones. Simplemente esta es la versión que mostramos habitualmente en las demostraciones, pero para aquellos de vosotros que estéis en una versión diferente, ya sea posterior o anterior, que sepáis que la solución también está disponible para vuestra versión. Entonces, comenzamos en el área de trabajo y como podemos ver, el sistema me indica que tenemos 11 documentos listos para importar. Estos 11 documentos han podido llegar aquí de varias formas, como decíamos hace unos instantes. Pueden ser documentos que yo tengo en formato físico y he digitalizado mediante escaneo, o pueden ser documentos que he recibido ya en formato digital. Independientemente de cómo los haya recibido, lo primero que tengo que hacer es moverlos de esta pila a esta pila para poder comenzar a trabajar con ellos. Esto lo hago clicando en esta función de importar archivos. Y vamos a ver cómo en cuanto se importen van a cambiar de pila y me van a quedar ya en listo para registrar. Actualizamos y vemos cómo los tenemos ya en listo para registrar. Esta importación puede incluso automatizarse. Se puede configurar Document Capture para que automáticamente cuando entren documentos nos vengan ya a esta pila. Aquí, pues, cuando se montó la máquina virtual se decidió que era mejor mostrar que solo había que dar un clic. Entonces, una vez tenemos los documentos importados, nos vamos a ir a la categoría o al diario de la categoría de documentos de compra para comenzar a trabajar con ellos y para comenzar con ese proceso de creación de plantillas. Antes de que nos vayamos a dicha categoría,
dos matices por mi parte. El primero, aquí en la parte derecha de la pantalla podéis ver que hay un listado de clasificaciones de documento. Estos son los tipos de documento que ya vienen, digamos, preconfigurados, de las clasificaciones que ya vienen preconfiguradas para trabajar con ciertos tipos de documento. Hoy nos vamos a centrar en la categoría de compras, que probablemente es la más utilizada, es donde se gestionan las facturas y abonos. Pero como podéis ver, hay varias categorías más, como por ejemplo albaranes, clientes, documentos de contacto, empleados, proveedores, categoría de ventas. Todas esas categorías ya vienen creadas y configuradas con una ruta de entrada, un proceso que se dispara en el sistema cuando digitalizamos cualquier documento de dicha categoría y una ruta de almacenamiento. Aquí es donde empezamos a ver lo que yo indicaba antes, de que hay que entender Document Capture como un sistema que nos permite digitalizar cualquier tipo de documento, no solo facturas. Está claro que nos vamos a centrar hoy en facturas, está claro que es lo más habitual, pero tampoco queremos que quede limitada la funcionalidad de Document Capture, puesto que es un software que permite hacer muchas más cosas que solo digitalizar facturas. Por ejemplo, es muy común en España que se utilice la categoría de albaranes para digitalizar la entrada del albarán, automatizar la recepción del registro y automatizar la creación de lo que es el albarán en sí dentro de nuestra base de datos, que además luego podamos relacionar con una factura que digitalicemos a posteriori y cerremos todo el círculo desde el inicio. Este escenario es muy habitual en el mercado español. Entonces, hecha esta aclaración, nos vamos, como decía, al diario de compras para poder comenzar a trabajar con los documentos que tenemos pendientes. Cuando abrimos el diario, vemos de entrada dos cosas muy significativas de Document Capture. La primera es que, como podemos ver en la parte derecha de la pantalla, tenemos la reproducción del documento para ver en todo momento contra qué estamos trabajando. Vais a ver que yo voy a ir cambiando entre diferentes pantallas, diferentes menús, y el documento se va a venir siempre conmigo para que siempre podamos ver contra qué trabajamos. La segunda es que en la izquierda podéis ver cómo el sistema me está indicando ya a qué proveedor pertenece cada uno de estos documentos. Esta base de datos está completamente limpia, está creada un rato antes de la sesión y es una base de datos con una Cronus, una base de datos Cronus de Navision estándar de demostración, con Document Capture instalado con su configuración básica, pero no está usado nunca. Es como si acabásemos de instalarlo ahora mismo y estuviéramos abriéndolo por primera vez. Aún así, sin que yo haga ninguna acción manual, veis que el sistema me está diciendo ya qué proveedor pertenece a este documento. Esto es porque, llegados a este punto, una vez hemos importado los documentos en el paso anterior, el OCR, el motor de reconocimiento óptico de caracteres, ya ha leído todo el texto que está dentro de este documento. Aunque todavía no le hayamos dicho que necesitamos que nos capture, él ya lo ha leído todo. Y en esa lectura ha encontrado un nombre de proveedor, una dirección, un CIF, cualquier cosa que se haya configurado como identificadora de proveedor a la hora de configurar la solución, hace un check de esa información contra nuestro maestro de proveedores, encuentra una coincidencia y nos la muestra. De hecho, si yo despliego aquí donde tengo el número de proveedor, puedo ver que esto está tirando de mi maestro de proveedor, de esta pantalla 100% estándar de Navision Business Central. Asimismo, si no encontrase una coincidencia, me aparecería en blanco y me daría la opción desde aquí de crearme un proveedor nuevo que se iría directo contra mi maestro de proveedores. Así que aquí empezamos a ver esa completa integración entre Document Capture y Navision Business Central. Básicamente cualquier acción que estemos tomando aquí no la estamos tomando en Document Capture, la estamos tomando directamente ya en Navision Business Central. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es definir una plantilla para muebles Lido para este formato de documento, puesto que es la primera vez que lo recibimos. Y para ello nos vamos a reconocer campos. Y cuando clicamos en reconocer campos, podemos ver cómo a nivel de cabecera el sistema nos encuentra ya de forma automática multitud de campos importantes. Tenemos número de factura, fechas, importes, contacto y demás. Estos campos que vemos aquí en la sección de cabecera son una plantilla maestra que viene definida con la configuración básica de la solución, pero que es completamente modificable, por supuesto, por vuestra parte, ya sea de forma previa a comenzar a trabajar o cuando ya estamos trabajando con el producto. Podemos irnos a la ficha de plantilla para hacer modificaciones sobre los campos, añadir campos adicionales o eliminar campos en cualquier momento. Y esta plantilla maestra es la plantilla de la que va a partir cualquier plantilla individualizada para cualquier formato que vamos a ir creando. Entonces, en este caso, este documento de Muebles Lido es tan simple que lo único que nos falta es especificar un número de cuenta del plan contable, para lo cual me voy a ir a buscar ese campo en la plantilla, lo encuentro aquí, despliego, veo cómo me está mostrando mi listado de cuentas del plan contable de mi ERP, de nuevo completamente estándar. Indico, por ejemplo, la cuenta de consultoría, acepto y el sistema me va a preguntar si la quiero definir como por defecto para esta plantilla. Le voy a decir que sí y vamos a ver cómo esto se va a recordar para siguientes casos. Vemos cómo me desaparece
el mensaje en rojo que tenía indicándome que necesitaba especificar una cuenta, me queda una advertencia diciéndome que los términos de pago no coinciden con los de la ficha de proveedor, pero la advertencia es meramente informativa. También sois vosotros quien define qué tiene que ser una advertencia, qué tiene que ser un blocker. Por tanto, en este caso ya tengo toda la información que necesito para confirmar la creación de la plantilla y para automatizar la creación de esa factura, así que me vengo a registrar y en cuanto clico puedo ver en pantalla la factura de compra que se crea dentro de mi ERP. De nuevo, como veis, con el documento físico en la parte derecha, información a nivel de cabecera, información a nivel de líneas, que es el total llevado contra la cuenta de consultoría, y sección de adjuntos, donde tengo, por supuesto, el PDF. Y aquí en la sección de adjuntos podría también añadir archivos adicionales si yo quisiera adjuntar cualquier documento adicional a la factura en sí. Por ejemplo, si quisiera que la probadora, además de ver la factura, viera cualquier otro documento. Llegados a este punto, yo voy a enviar manualmente este archivo para aprobación para poder luego mostraros las aprobaciones. Este envío para aprobación, si siempre es necesario, se puede automatizar para que ocurra de forma completamente autónoma. Si nunca es necesario, se puede omitir para que no haga falta aprobar documentos para luego poder contabilizarlos. Y si es necesario en algunos casos y no es necesario en otros casos, se puede configurar de forma dinámica cuándo tiene que enviarse el documento para aprobación automáticamente y cuándo no. Y por supuesto, qué flujo de aprobación se tiene que disparar en cada caso. El grado de automatización siempre es completamente a vuestra elección y completamente dinámico en función de vuestras necesidades. Por mi parte, continuamos y pasamos al siguiente documento. El siguiente documento vuelve a ser de Muebles Lido, vuelve a tener el mismo formato. Si yo hubiese recibido este documento ahora, una vez ya tengo creada la plantilla, yo podría tener Document Capture automatizado para que el sistema me extrajese toda la información, me crease la prefactura y o bien me la enviase para aprobación, o bien me la dejase lista para contabilizar, o bien me la dejase en stand-by para que una persona tomase la decisión sobre cuál es la siguiente acción. O bien, incluso si no necesitase de aprobaciones, en un estado de automatización completo, digamos, podríamos llegar incluso a crear la prefactura y contabilizarla de forma automática. De nuevo, por supuesto, completamente a vuestra elección. En este caso, dado que el documento ya estaba aquí, cuando hemos creado la plantilla, simplemente tengo que hacer un clic en reconocer campos, veo cómo está aplicándome la plantilla 1 que hemos creado anteriormente, no tengo ningún mensaje de error, tengo el número de cuenta ya aplicado y por tanto podría continuar directamente con la creación de la prefactura. Antes de hacer eso, lo que siempre mostramos es que si yo simulo que el proveedor se ha equivocado, me ha enviado una factura con el mismo número que la anterior, el sistema la para. Me dice que ya existe una factura con este número y que por tanto no puede automatizarme la creación de una segunda prefactura con el mismo número. Esto es para que quede claro que existe un control de errores y que no se van a colar documentos una vez tengamos el sistema automatizado. Corregimos el número, repetimos proceso y enviamos para aprobación. Pasamos al siguiente documento, pasamos en formato nuevo, dado que ya hemos visto dos similares de Muebles Lido, así que pasamos a un proveedor nuevo, tecnologías hace tiempo, formato nuevo, no tenemos todavía plantilla, así que lo primero que tenemos que hacer es clicar en reconocer campos y crear una plantilla nueva. Y vemos como en este caso, de nuevo, a nivel de cabecera, el sistema nos encuentra multitud de campos y nos encuentra un campo que no teníamos antes, que es este, el número de pedido. Es un campo muy relevante en este caso porque lo que vamos a ver es cómo poder casar líneas de factura contra líneas de pedido o líneas de albarán. Esto lo hacemos desde la funcionalidad casar líneas y cuando abrimos dicha funcionalidad podemos ver cómo tenemos de nuevo la imagen del documento en la parte derecha, sección de trabajo en la parte izquierda. Vemos cómo tenemos dos secciones de trabajo en la parte izquierda. Tenemos una sección de líneas de albarán, tenemos una sección de líneas de pedido. Document Capture permite casar indistintamente contra una u otra, en función de cómo vosotros trabajéis. Y lo que nos muestra aquí, en la parte izquierda de la pantalla, es la información que tenemos en nuestra base de datos estándar de Navision Business Central con albaranes o pedidos pendientes para este proveedor en concreto. En esta base de datos de demostración lo que yo tengo son pedidos, porque no están recepcionados y por tanto me está mostrando pedidos pendientes, como podemos ver. Si lo que tuviera fueran albaranes, me estaría mostrando albaranes. Y si tenéis ambas cosas, os va a mostrar ambas cosas. Como digo, Document Capture permite cazar indistintamente contra una u otra y podéis también definirlo de forma diferente para cada proveedor en función de cómo trabajéis con cada uno de ellos. Y siempre, reitero, lo que muestra aquí para poder casar son los registros pendientes que tenéis en vuestra base de datos estándar para ese proveedor en concreto. Entonces, hay dos formas de hacer ese casamiento. La primera es un casamiento que se puede automatizar por completo, para el cual se tiene que dar lo siguiente. Tiene que haber algo en el documento que permita a Document Capture relacionar ese documento y esas líneas con sus correspondientes líneas de pedido o albarán en el sistema. Esto puede ser un número de pedido, como ocurre en esta factura. Tenemos un pedido 1003 y tenemos un pedido pendiente 1003 para ese proveedor.
puede ser que los totales, disculpadme, puede ser que los totales de las líneas coincidan con totales de líneas pendientes en uno o varios pedidos o albaranes. Puede ser que las descripciones coincidan con descripciones. Puede ser que vosotros reconozcáis las líneas manualmente, como veremos en el ejemplo siguiente, y de esta forma se puedan relacionar con sus correspondientes líneas. Como sea, pero tiene que haber algo que permita a Document Capture, que permita al software entender contra qué tiene que ir a buscar para casar. Entonces, cuando se da ese factor y tenemos cualquier opción de reconocer, tiene Document Capture cualquier opción de reconocer a qué líneas que tengamos pendientes corresponden a estas líneas que nos están llegando en la factura, podemos tener configurado ese casamiento automático, el cual yo simulo clicando en esta función, y vemos cómo automáticamente el sistema me resalta las líneas contra las que me está casando, en este caso todas las líneas de un único pedido, me indica que el importe a casar coincide plenamente con el importe casado, que tengo una diferencia de 0 y por tanto un casamiento perfecto. Si yo simulase manualmente que ese casamiento no es tan perfecto, vemos cómo me actualiza el importe casado, me dice que tengo una diferencia de 125 y me permitiría automatizar este casamiento solo si se le hubiese definido previamente un umbral de diferencia para este proveedor y este formato, indicándole al sistema, aunque tengas una diferencia de X% o de X importe fijo, cuando llegue un documento de este proveedor, me automatizas igualmente el casamiento. O por el contrario, si no hay un casamiento perfecto, no me automatizas el casamiento. De nuevo, esto es completamente a vuestra elección. La alternativa, cuando el documento no incluya nada que permita identificar a Document Capture contra qué tiene que casar, es hacer un casamiento manual. La persona que se encarga del casamiento va a tener siempre delante esta pantalla, documento en la parte derecha, registros pendientes, tanto albaranes como pedidos en la parte izquierda, y va a poder ir identificando visualmente qué líneas necesita casar. Las va seleccionando y una vez las tiene todas, simplemente viene a realizar casamiento y se realiza dicho match, dicho casamiento. En este caso, además, de lo que son todas las líneas de un único pedido, ese pedido se nos va a recepcionar a la hora de ya completar la creación de la factura. Obviamente, aquí estamos viéndolo contra un único pedido, pero reitero de nuevo, no hay ningún problema en hacer casamientos parciales o casamientos contra varios pedidos o albaranes. Entonces, en este caso, ya tendríamos las líneas para casar, aceptaríamos y cuando nos vamos a crear la factura, vemos cómo nos crea la factura de compra trayéndonos las líneas de pedido, líneas de albarán, pedido en este caso, y como digo, al ser todas las líneas de un único pedido, dicho pedido además se nos recepciona en nuestra base de datos estándar. Así que una vez más, simplemente enviamos el documento para aprobación y continuamos. Nos queda, por tanto, un último formato de documento que parametrizar, proveedor nuevo, ElectroTag, formato nuevo, así que lo primero que hacemos, como siempre, es reconocer campos para crear la plantilla. Y vemos que, por primera vez, el sistema nos está indicando que tenemos varias cosas que corregir a nivel de cabecera, puesto que no se han capturado de forma correcta. Nos dice, por ejemplo, que el número de factura no es correcto y puedo ver que no tengo ningún valor para el campo número de factura. Nos vamos a ir a corregir esto, pero antes quiero mostraros cómo funciona el motor OCR de Document Capture. Para ello selecciono el campo contacto. Y como podéis ver, cuando selecciono cualquier campo, en la imagen se me resaltan dos cuadrados. Se me resalta un cuadrado naranja y se me resalta un cuadrado azul. El cuadrado naranja es la etiqueta. Es lo que el OCR va a buscar en cualquier parte del documento para encontrar la información referente a dicho campo. Y el cuadrado azul es el valor relacionado a dicha etiqueta y a dicho campo. Esto significa que si dentro de 3 meses, cuando yo ya tengo la plantilla creada, ElectroTag coge la información de contacto y la mueve de aquí a aquí, el OCR la va a encontrar igual. Porque lo que hace el OCR es irse a buscar atención, que en este caso es la etiqueta que está predefinida para este campo, en cualquier sitio del documento, le da igual donde esté, y cuando lo encuentra se trae la información que tiene al lado. Por supuesto, se pueden definir diversas etiquetas para un mismo campo, en diversos idiomas, en diversos formatos. Es completamente a vuestra elección a la hora de configurar la plantilla. Simplemente quiero especificar y quiero mostrar que el OCR no funciona por coordenadas como los OCRs antiguos, sino que funciona por ese sistema de etiquetas y valores para poder encontrar siempre la información independientemente de dónde la ponga el proveedor. Entonces, hecha esta aclaración, matizar también que el OCR que incorpora Document Capture es el OCR propiedad de Avi FineReader, que sin duda es el proveedor líder de mercado en OCR desde hace muchísimos años y que colabora con Document Capture desde el nacimiento de la solución hace ya casi 10 años. Entonces, hecha la aclaración, nos vamos ahora a corregir los campos que están erróneos. Por ejemplo, el del número de factura. Cuando yo clico en número de factura, puedo ver cómo el sistema está buscando la etiqueta factura, pero me la está buscando en el sitio incorrecto. Y como el valor que tiene al lado no corresponde en formato con un formato de número de factura, no me está capturando ninguna información. Corregir esto es tan simple como hacer clic derecho de mi ratón donde está la etiqueta correcta, clic izquierdo donde está el valor correcto. Y podéis ver cómo la información se traslada, me desaparece el mensaje de error y esto ya se va a recordar. Ocurre lo mismo con los importes.
me dice que el importe IVA es el mismo que el importe IVA excluido. Esto, por supuesto, tampoco es correcto. Y cuando clico, veo que está pasando lo mismo. Está buscando la etiqueta IVA, pero en el sitio incorrecto. Así que clic derecho de mi ratón, le digo dónde está la etiqueta correcta. Clic izquierdo de mi ratón, le digo dónde está el valor. Se actualiza, me desaparece el mensaje de error y ya lo tenemos corregido. Nos vamos a ir ahora a capturar la información en líneas, que es algo que todavía no hemos hecho en los ejemplos anteriores, para lo cual nos vamos a la ficha de documento. Una vez allí, como podéis ver, de nuevo la visibilidad sigue siendo exactamente la misma. Tengo el documento visible en la parte derecha de mi pantalla, sección de trabajo en la parte izquierda. Y capturar la información en líneas es tan simple como indicarle al sistema cuál de las columnas que yo tengo aquí en mi sección de trabajo corresponde cada columna del documento. Para lo cual simplemente clico en dicha columna, me vengo al documento y de nuevo a nivel de etiqueta relaciono cada columna con su correspondiente columna. Aquí hago la etiqueta un poco más larga, puesto que veo que tengo varias palabras en alguna de las líneas. Selecciono cantidad, coste unidad que va a ser precio, importe línea que va a ser importe. Y una vez tengo las 5 etiquetas seleccionadas, me vengo de nuevo a reconocer campos y podéis ver cómo automáticamente el sistema me trae toda la información de esas líneas a mi sección de trabajo. Aquí tengo una página y 3 líneas, si tuviera 10 páginas y 30 líneas sería exactamente lo mismo. Entonces, ahora lo único que me falta por hacer es traducir esos artículos, puesto que puede ser que estos códigos que le da el proveedor no correspondan con lo que yo tengo en mi base de datos, o puede ser que yo quiera contabilizar cualquiera de esas líneas de un modo diferente. Para ello tenemos esas dos funcionalidades de traducción. Yo puedo escoger a qué quiero traducir. Le puedo decir, por ejemplo, que el iPad para mí es el producto 1000 y como podéis ver, esto es mi listado estándar de productos de mi ERP. Le puedo decir que el ratón, cada vez que me llegue, quiero que me lo contabilice contra la misma cuenta de consultoría que utilizábamos antes y de nuevo podéis ver que estamos en el listado de cuentas del plan contable de Navision, pantalla 100% estándar, y le puedo decir que el headset para mí realmente es un activo fijo y que cada vez que me llegue me lo tiene que llevar contra cualquiera de mis activos fijos. Estamos viendo el listado de activos fijos estándar de nuestro ERP. Estas traducciones obviamente se van a recordar, de forma que cada vez que me llegue este artículo a posteriori, una vez creada la plantilla, ya el sistema me los va a traducir de forma completamente automática. Lo vemos en el siguiente ejemplo. Pues aquí ya tenemos las líneas reconocidas y traducidas, nos vamos a registrar y vemos cómo nos crea la factura de compra con esas líneas capturadas y traducidas, toda la información referente a la factura, el documento siempre con nosotros, sección de adjuntos donde tenemos el PDF de la factura y al igual que antes simplemente enviamos para aprobación. Pasamos, por tanto, al siguiente y último documento PDF que queremos mostrar. Vuelve a ser ElectroTAC, vuelve a tener el mismo formato. Como decíamos antes, si yo hubiese recibido este documento ahora, cuando ya tengo la plantilla creada, podría tener el sistema automatizado para que me crease la prefactura automáticamente y o bien me la enviase para aprobación, me la dejase pendiente de contabilización o incluso me la llegase a contabilizar. Como el documento ya estaba aquí, simplemente hago un clic en reconocer campos y puedo ver como no tengo ningún error a nivel de cabecera, el número de factura está capturado correctamente, los importes están correctos, puedo ver en la imagen que las líneas también están capturadas ya y si me voy a ficha de documento puedo ver que no solo están capturadas, sino que al tratarse de dos artículos que ya tengo traducidos, están traducidas automáticamente. Y por tanto simplemente clico en registrar, creo la factura de compra y la envío para aprobación. Perfecto, pues con esto culminamos la parte referente a la entrada de documentos en PDF y a la parametrización de esas plantillas para poder automatizar la creación de la factura de compra. Así que nos vamos a ir ahora a ver la parte referente a la aprobación. Entonces, vamos a ver esa aprobación desde dos sitios distintos. Document Capture permite aprobar documentos utilizando unos flujos de aprobación que están basados en los estándar del ERP, de Navision Business Central, pero que incorporan funcionalidades adicionales que no incorporan los estándar, como por ejemplo la posibilidad de forzar, compartir o delegar aprobaciones, la posibilidad de crear flujos de aprobación complejos donde haya diferentes aprobadores para diferentes líneas de una misma factura y otras funcionalidades adicionales que, como digo, mejoran las estándar del ERP. Adicionalmente, nosotros, más allá de lo que es permitir la aprobación de documentos desde el propio ERP, que obviamente siempre es una opción con la licencia base de Document Capture, disponemos de otra opción para aquellos usuarios que sean aprobadores, pero que no estén acostumbrados a trabajar con Navision Business Central. Para esos aprobadores, como es el caso en esta demo de Pablo Rovira, que es con quien nos vamos a conectar ahora, tenemos lo que se llama el portal de aprobación web de Continia.
Pablo, en este caso, que es un aprobador externo a Navision Business Central, ha recibido un correo electrónico indicándole, oye, tienes 5 documentos pendientes de aprobación, por favor, conéctate al portal y apruébalos. En ese mismo correo tiene un enlace que le lleva al portal de aprobación que estamos abriendo en este momento y una vez allí va a poder realizar sus funciones de aprobación con tan solo un dispositivo con conexión a Internet y una licencia limitada de usuario de Navision o Team Member de Business Central. Por tanto, este portal lo que persigue es dar la opción a aquellos aprobadores que no estén acostumbrados a trabajar con Navision Business Central para que puedan aprobar documentos sin necesidad de trabajar con el ERP. Entonces, cuando Pablo se conecta al portal, puede ver lo que tenemos en pantalla en este momento, puede cambiar entre documentos de compra, documentos de venta, si se estuviera utilizando nuestra solución de gestión de gastos de viaje, para la cual además tendremos también en las próximas semanas un webinar con Grupo Tecon. También aparecerían aquí los gastos de viaje disponibles para aprobar. Si Pablo fuera aprobador para más de una empresa, podría cambiar entre empresas desde aquí y ver las aprobaciones que tengan pendientes para cada una de ellas y puede ver, por supuesto, su listado de aprobaciones pendientes en la parte inferior de la pantalla con los datos básicos de cada una de esas aprobaciones, la opción de descargar el documento e incluso de seleccionar varias y tomar acciones en lote. Asimismo, si Pablo clica en cualquiera de las aprobaciones, puede ver el detalle de la misma y vamos a ver que lo que puede ver es muy parecido a lo que estábamos viendo en el ERP. Simplemente esto es un entorno web y, por tanto, el interfaz es un poquito diferente, pero por lo demás, como podéis ver, muy similar. El documento siempre en la parte derecha de la pantalla, información a nivel de cabecera, información a nivel de líneas, posibilidad de hacer modificaciones en las líneas si se le han dado permisos al aprobador. Para ello, se puede configurar también el aprobador para que no tenga permisos para hacer ninguna modificación y solo pueda tomar las acciones de aprobación o rechazo sobre el documento. Se pueden también añadir comentarios y se puede también adjuntar archivos también desde aquí. Tan simple como irme a buscar cualquier archivo, arrastrarlo, soltarlo y dicho archivo se va a almacenar ya y se va a procesar de forma conjunta a la factura en sí y va a estar ya consultable desde el ERP. Luego lo vemos cuando volvamos a Navision. Entonces, pongamos que Pablo revisa este documento, considera que todo está correcto, que la aprobación está correcta, así que da su OK y el sistema nos lanza directamente la siguiente factura. Para que veamos una funcionalidad diferente, vamos a poner que Pablo quiere rechazar este segundo documento. Así que si clicamos en rechazar, vemos cómo el sistema, en cuanto hacemos algo que no sea aprobar, nos pide que introduzcamos una justificación para que quede una trazabilidad y un registro de aprobación completo. Introducimos el comentario, continuamos y el sistema nos lanza el tercer documento para aprobación. Entonces, si queréis, para agilizar un poco el flujo de aprobación, vuelvo a la visión principal del portal y os muestro cómo de sencillo es también hacer aprobaciones en lote, como yo indicaba antes. Pablo selecciona los 3 documentos, le da a aprobar y los 3 documentos se aprueban de forma conjunta. Ya no le quedaría ninguna aprobación pendiente y ya podría consultar las que acaba de hacer también desde su historial de aprobaciones. Entonces, antes de que cerremos el portal de aprobación web, varios matices rápidos por mi parte. El primero, lo que acabamos de ver no es más que un framework de la funcionalidad de aprobación que hay disponible en Navision Business Central una vez se utiliza Document Capture, construida o sacada a través de Web Services a un entorno web. Pero las posibilidades de aprobación, las funcionalidades de aprobación son exactamente las mismas aquí en el portal web que en Navision Business Central una vez se utiliza Document Capture. Y como decía antes, están basadas en las estándar del ERP, pero incorporan funcionalidades adicionales. El portal web no es más que un entorno diferente para un tipo de aprobador diferente, un aprobador que no utiliza el ERP en su día a día, pero las opciones y funcionalidades que tiene desde aquí son las mismas que puede tener un aprobador que trabaja, que aprueba directamente desde el ERP. Segundo matiz importante, en versiones on-premise de Navision Business Central, el portal web no está incluido dentro de la licencia base de Document Capture, es necesario licenciarlo de forma adicional. Tercer matiz importante, el portal web, por supuesto, en base a lo que he venido comentando hasta ahora, cobra relevancia si contáis con aprobadores que sean externos al ERP, que necesitéis que den su OK a documentos y que no estén acostumbrados a trabajar con Navision Business Central. Para aquellos casos donde todos los aprobadores son usuarios habituales del ERP, pueden acceder siempre al ERP y pueden hacer sus aprobaciones directamente desde el ERP, en ese caso el portal web pierde bastante de su relevancia. Perfecto. Pues nos vamos a ir de vuelta. Entonces, vamos a cerrar el portal, nos vamos a ir de vuelta a Navision Business Central y vamos a culminar la aprobación de estos documentos desde allí, como el segundo aprobador que tenemos en el flujo, como Antonio Bermejo, para ver luego también su contabilización y consulta desde el archivo digital. Así que cerramos el portal, volvemos a Business Central y nos conectamos con Antonio, como podéis ver.
Y vamos a ver cómo nada más volver a abrir Business Central, ya podemos ver que el estado de esos documentos está actualizado. Ya nos dice que tenemos una factura lanzada, 2 facturas todavía para probar, y perdón, 2 facturas lanzadas, 2 para probar y una pendiente. Entonces, si abrimos el listado de facturas de compra, vamos a poder ver el estado exacto de cada una de ellas. Es lo que estamos viendo en pantalla ahora mismo. Vemos de entrada, antes de que vayamos a ver documento por documento, cómo Document Capture incorpora a esta pantalla, a esta vista, que por lo demás es estándar, incorpora esta pila de documentos en la parte derecha donde poder acceder siempre directamente al PDF de la factura o a cualquier otro archivo adicional que tengamos adjuntos. Yo me voy a ver la factura para la que he añadido un archivo adicional como Pablo desde el portal, que está aquí. Veis como ya tengo aquí también el archivo adjunto y puedo consultar el mismo directamente desde el ERP. Asimismo, sigo contando con la opción de añadir archivos adicionales en todo caso si lo necesito. También importante, si me voy a la factura que tengo rechazada, puedo ver cómo aquí tengo 2 secciones también relevantes. La primera es registro de aprobación para ver ese flujo que ha seguido esa aprobación y la segunda comentarios de aprobación. Y aquí es donde encuentro el comentario que Pablo ha introducido para justificar el rechazo de esta factura. Muy importante también, como os decía anteriormente, una de las funciones adicionales de las estándar que incorpora Document Capture a la hora de permitir hacer aprobaciones es la opción de forzar aprobación. Entonces, si Antonio, que es el usuario con quien estamos ahora, tiene permisos para ello, se le habilita esta opción que veis aquí, que le permite forzar la aprobación de este documento, aunque éste haya sido rechazado de forma previa o en caso de que no haya sido aprobado, por ejemplo, si el aprobador todavía no ha dado su OK. Entonces, si Pablo selecciona esta opción y la confirma, si Antonio, perdón, selecciona esta opción y la confirma, veis cómo el documento pasa a estar lanzado, nos indica quién lo ha aprobado y aquí en la sección de registro de aprobación podemos ver también ese flujo y en la sección de comentarios podemos ver el motivo por el que el documento fue rechazado al principio y que este ha sido forzado finalmente por el usuario de Antonio Bermejo y el documento ya pasa a estar lanzado y listo para ser contabilizado. Obviamente esta opción es opcional, no necesitáis utilizarla, pero es una de las opciones que incorpora Document Capture adicionales a las estándar para que podáis usarla si lo consideráis oportuno. Por tanto, en este caso ya tendríamos 3 documentos lanzados y nos quedan 2 en estado de aprobación pendiente que necesitan ser ahora aprobados por Antonio, que es con quien estamos. Si seleccionamos de estos, somos como Antonio, desde aquí mismo incluso podría realizar la aprobación de esos documentos. Pero para que veamos algo similar a lo que veíamos en el portal, dado que como os digo la funcionalidad es exactamente la misma, nos vamos a movimientos de aprobación. Y cuando abrimos movimientos de aprobación podéis ver cómo Antonio puede ver algo muy parecido a lo que veía Pablo en el portal. Listado de documentos pendientes, documento siempre en la derecha para ver contra el que estamos trabajando, sección de líneas de compra, con posibilidad también, si tiene permisos para ello, de hacer modificaciones, posibilidad de acceder a la ficha de documento para hacer más modificaciones, añadir comentarios, adjuntar archivos, lo mismo exactamente que Pablo podía hacer desde el portal, pero aquí Antonio obviamente lo está viendo en un entorno Navision Business Central, no en un entorno web. Pero las funcionalidades y posibilidades son exactamente las mismas como comentábamos anteriormente. Por tanto, por agilizar ya el flujo, simplemente ponemos que Antonio considera que estos 2 documentos son correctos, así que los aprueba. Y una vez aprobados ya nos desaparecen del listado de movimientos de aprobación y si volvemos a facturas de compra ya tenemos los 5 documentos en estado lanzado y listos para su contabilización, que es lo que vamos a hacer a continuación. Único matiz rápido por mi parte de forma previa. Para aquellos de vosotros que a lo mejor no trabajáis con aprobaciones o que no tenéis pensado trabajar con aprobaciones, toda esta parte de aprobaciones que acabamos de ver, como decía anteriormente, se puede omitir si no es necesario utilizar aprobaciones. No forzamos a que haya que aprobar el documento, obviamente, antes de poder contabilizarlo. Entonces, para aquellos de vosotros que no trabajáis con aprobaciones o que las lleváis por fuera con cualquier otro tipo de sistema, el sistema Document Capture os permitiría automatizar la creación de la factura y os dejaría el documento ya listo para ser contabilizado. Asimismo, para aquellos de vosotros que siempre necesitáis de aprobaciones, se puede configurar para que la aprobación tenga que ser requerida o necesaria para poder contabilizar. Al final, como decíamos, el grado de automatización y cómo configuramos la solución es completamente parametrizable y dinámico en función de las necesidades de cada cliente. Entonces, en este caso, ya tenemos los documentos lanzados, listos para su contabilización, así que nos vamos a registrar por lotes y vamos a introducir los 5 documentos en nuestro sistema. Vemos cómo nos está registrando, contabilizando y creando los pertinentes movimientos dentro del ERP. Nos van a desaparecer los 5 documentos aquí del listado de facturas y ya los vamos a tener consultables desde el archivo digital. Entonces, nos vamos a ver ahora la última parte de la demostración, que es desde dónde podemos consultar estos documentos. Tenemos varios sitios para ello. El primero es la ficha de proveedor. Si yo me voy a abrir mi listado de proveedores, me voy a buscar cualquiera de los proveedores
con los que acabo de trabajar, como puede ser ElectroTAC, y puedo ver directamente en la parte derecha de la pantalla como tengo esta pila de documentos de nuevo, donde tengo los PDFs accesibles de forma directa y la opción de continuar añadiendo archivos de forma manual si lo necesitase. Otra opción es irme al histórico de documentos, al histórico de facturas, que es lo que hemos visto en esta demo. Me voy a buscar cualquiera de las últimas facturas que he procesado. Me voy a ver y puedo ver en pantalla la factura que tengo creada dentro de mi sistema, que es lo que estoy viendo ahora mismo, con la reproducción del documento siempre en la derecha, igual que anteriormente, y una sección de archivos adjuntos donde voy a tener siempre mínimo un archivo, que va a ser la factura en PDF. En este caso, esta es la factura para la que hemos añadido un archivo adicional y veo como tengo los dos consultables y de nuevo la posibilidad de continuar añadiendo documentos si lo necesitase. Y me queda una opción que probablemente es la más visual. Si volvemos donde hemos empezado, al área de trabajo, tenemos esta funcionalidad de búsqueda de documento, donde lo que podemos hacer son búsquedas indexadas. Yo puedo introducir cualquier texto que haya venido en cualquier documento de los que he procesado con Document Capture, independientemente de que se haya capturado como campo o no. Le doy a buscar y el sistema me devuelve los documentos que tengo que incluir en dicho texto. Y puedo ver la ficha de documento, donde puedo ver además la confirmación, el detalle de que el texto que estoy buscando no se ha capturado como campo, dado que es este que tenemos aquí. Puedo ver, por supuesto, el PDF. Y si hubiese recibido ese documento directamente por correo electrónico a Document Capture, podría mostrar el correo electrónico entrante en el que lo he recibido. No es el caso para esta demo, pero si lo fuera, tendríamos también dicha opción. Y aquí, como podéis ver, tenemos un filtro de categoría o clasificación de documento, pero es muy sencillo añadir filtros adicionales y convertir esto en un pequeño gestor documental que nos permite hacer búsquedas indexadas gracias al sistema de indexación completa que incorpora el OCR de Document Capture. Y con esto culminamos la demostración funcional. Hemos visto el ciclo completo desde la entrada del documento, la automatización de la creación de la factura mediante la parametrización de plantillas. Una vez creadas las prefacturas, las hemos pasado por un flujo de aprobación. Hemos visto esa aprobación tanto de forma externa al ERP desde el portal de aprobación web de Continia para usuarios aprobadores que no trabajan con el ERP. Luego hemos visto también, como segunda parte de la aprobación, la misma desde el propio ERP y luego la contabilización y consulta desde el archivo digital. Así que le devuelvo la palabra, en este caso a María, y os invito a que nos podáis hacer cualquier duda que pueda quedar en el aire. Hola Héctor, muchísimas gracias por tu presentación y por tu tiempo. Ya tenemos las primeras preguntas en el chat, te las voy lanzando. Perfecto. ¿En qué versiones de NAV Business Central está disponible la solución? Sí, la solución está disponible, como comentábamos anteriormente, desde la versión 3.70 de Navision, bastante antigua ya, hasta la última versión de Business Central en la nube. Y cada vez que Microsoft saca una versión nueva del ERP, en un par de semanas nosotros sacamos una actualización de nuestra solución para que la tengamos siempre disponible en la última versión. ¿Dónde se almacenan los archivos una vez contabilizados? Vale. Los archivos, a nivel de lo que sería el almacenamiento físico, hay varias opciones para escoger. En versiones on-premise de Navision Business Central hay tres opciones. Se puede almacenar directamente en base de datos, se puede almacenar en repositorio, ya sea local o compartido, o se puede almacenar en una cuenta de Azure, si se cuenta con una. En versiones Business Central Cloud, Software as a Service, las opciones se reducen a dos. Se puede almacenar en base de datos o se puede almacenar en cuenta de Azure. Desaparece la opción de almacenar en repositorio local o compartido. Y para finalizar tenemos una más. Para automatizar la entrada de otros documentos, ¿puede utilizarse Document Capture? Sí, por supuesto. Como decíamos al principio de la sesión, hoy hemos visto una demo muy centrada en lo que serían facturas de compra, que probablemente es lo que aplica a la mayoría de clientes, pero hay que entender la solución como un framework que lo que nos permite es introducir cualquier tipo de documento en el ERP. El producto viene ya con varias categorías de documento creadas, como hemos visto en la demo, albaranes, documentos de contacto, documentos de cliente, documentos de proveedor, y es muy sencillo añadir categorías adicionales, es simple configuración para poder simplemente definir una ruta de entrada, un proceso y una ruta de almacenamiento, de forma que podamos digitalizar y automatizar la entrada de prácticamente cualquier tipo de documento en el ERP, o sea que sin ningún tipo de problema.